A ver, bueno, hola a todos, mi nombre es Nicole Celebrinsky, soy estudiante de la licenciatura en publicidad y vengo a presentar el final sobre la materia de discurso audiovisual a cargo de la docente Leonora Vallaza. En este caso, mi proyecto integrador se tituló El rol de la mujer a través de la pantalla grande y se subtituló Y el cine en el tiempo. Bueno, principalmente cabe destacar que, bueno, soy estudiante de la carrera de publicidad. La realidad es que yo no dentro del diagrama de las materias de publicidad, no hay como obligatorias materias relacionadas a lo audiovisual, pero a mí siempre me resultó interesante, entonces yo en las materias selectivas y culturales generalmente me incliné por lo que fue guión audiovisual o discurso audiovisual, para tal vez aprender un poco más, porque me resultaba interesante el área y la verdad me gustó mucho. Y bueno, consideré que era muy interesante poder tratar esta materia y creo que me llevó bastantes conocimientos. Em, ¿Por qué titulé de esta manera el proyecto? Bueno, al comenzar el proyecto, nosotros tuvimos que seleccionar una temática con la cual trabajar y en ese caso yo elegí trabajar con el rol de la mujer. Bueno, la verdad es que personalmente me interesa todo lo relacionado al género femenino, a la lucha del mismo. em, Estudiar la historia sobre las mujeres, la opresión, la libertad, y el cambio de paradigmas que se dieron en los últimos años. Así que cuando lo vi, me incliné por ese 100% y bueno, decidí tratar esta temática. Y bueno, considero que fue sorprendente porque a lo largo de la materia, con los distintos módulos, pude ir aprendiendo y relacionando distintas temáticas o distintos aprendizajes de la materia, justamente con lo que fue el rol de la mujer. Por ejemplo, vimos un poco lo que fue el cine clásico, que se daba entre la década de 1930 y los años posteriores, hasta 1960, en donde estudiamos que se dio un modelo canónico en lo que era lo audiovisual, en donde las productoras buscaban alcanzar como ese éxito, entonces los personajes que se generaban estaban muy bien definidos. em, y la idea era poder eh, contar una historia y resolver ese problema en la misma. La verdad es que eran épocas en donde había poca libertad de expresión, y no se podía retratar a la sociedad de una manera real como estaba sucediendo, entonces no había muchísimos abordajes para darle a lo que era el audiovisual. Entonces, tal vez se trataban problemáticas internas de los personajes y se tocaban temas más como la criminalidad o el amor, y tal vez no se hacía foco o se profundizaba tanto. También vimos que se dio la construcción de lo que fue el Star System, que es justamente relacionado a esto, y con esta idea de mantener ese éxito, se utilizaban siempre los mismos actores o actrices para garantizar el éxito que ya se había tenido. Entonces, la idea era poder reflejar de alguna manera en lo que se podía la sociedad y que el espectador se vea reflejado en eso que se estaba transmitiendo y mostrando, ¿no? Después también estudiamos lo que fue el cine moderno, italiano, francés y argentino, que engloba los años desde 1970 hasta 1980, y acá ya se empiezan a tomar otras temáticas, o tal vez se evaluaban otros puntos de conflicto, y en donde se puede ver a la sociedad de forma un poco más cruda o más real. Se empieza a cambiar esa forma en donde cómo se retrataba al individuo, a la sociedad, empiezan a hacer un poco más lo que es el cine de autor, y tratar de mostrarlo la sociedad lo más crudo posible, ¿no? También como era un clima y años bastante de posguerra, la verdad es que se mostraba bastante lo que era la pobreza, las sociedades un poco más precarias. Entonces también se acudía mucho a la improvisación, ¿no? Tal vez no habían actores tan profesionales, y se buscaba retratar
al personaje o al individuo de la forma más íntima, tal vez llegar un poco más profundo, hasta llegar tal vez a un cine más contemporáneo, en donde tal vez acá se hacía foco en retratar a la sociedad como se desea, o sea, como es y como se deseaba ser, algo más como ideal o irreal también en un punto. Y acá nace también todo el cine de Marvel, la construcción de personajes más heroicos y reales que también podían impactar bastante en el espectador, ¿no? Eh, Relacionado un poco a la temática y al rol de la mujer, la verdad es que primero hay que destacar que la verdad es que el cine es un retrato de la sociedad y se ve en el paso del tiempo y en lo que acabo de mencionar, de cómo con el paso del tiempo y la sociedad mutando, también el cine iba cambiando y se iba ayornando dependiendo a lo que la sociedad generaba, ¿no? Eh, entonces es como un punto bastante importante a destacar que el cine sí mostraba todo eso. Entonces creo que como justamente se retrata las costumbres, el comportamiento y demás, también es importante ver dónde estaba la mujer justamente en ese paso del tiempo. Y la verdad es que lo que pude detectar es que realmente hay una continuidad con la realidad y con lo que se dio en el mundo durante esos años y en el cine. Al principio, como se da en el cine clásico, la realidad es que la mujer no se mostraba como es hoy, tenían un rol tal vez más de apoyo, más secundario, mismo no tenían tanta participación, a las mujeres se las sexualizaba muchísimo, se basaba todo en encajar en estereotipos de belleza, en que las mujeres tal vez tenían que ser bellas o lindas o que se focalizaba en su cuerpo o en su apariencia física, en cambio los hombres no se los medía con la misma vara, eh, entonces tal vez su aspecto físico no era lo principal, eh, entonces se trataba mucho con esto y esto después empezó un poco a cambiar también con el cine moderno y acá se empiezan a ver a las mujeres tal vez como, como personajes principales o mismo protagonistas, hasta después poder potencialmente llegar a ser productoras o guionistas y demás. Eh, pero entonces tal vez ahí eh, eso se ve gracias al avance de la sociedad también, ¿no? Eh, y creo que todas estas imágenes que se muestran a lo largo del tiempo de la mujer y de ese avance, eh, es justamente un reflejo. Y la realidad es que el cine, considero que la pantalla grande es un medio de comunicación, así como hay otros. Y si bien muchas veces en las películas nos advierten que los hechos eh, todo es ficción y está basado justamente en la ficción y cualquier coincidencia con la realidad es justamente eso, pura coincidencia, pero sí entiendo que es un medio de comunicación, entonces todo lo que se mostraba también era lo que el individuo o el espectador estaba absorbiendo, entonces es importante que transmitir justamente estos cambios gestionaban ese cambio de paradigma también en la sociedad, ¿no? Em, y la realidad es que creo que se relaciona muchísimo con el proyecto, eh, porque bueno, la realidad es justamente socialmente dejar de cosificar a la mujer o de ponerla en determinado lugar, tal vez en diferencia con el hombre, y la idea es, bueno, llegar a esto, a que tal vez ya en el cine contemporáneo pueda ser una heroína independiente y creo que es lo que se busca hoy del género femenino, darle mayor visibilidad y más equidad de gente frente a los otros géneros. Bueno, estos son los films que vi para justamente para la materia. Como decía, la verdad es que son películas que tal vez yo no hubiese visto, algunas ya las había visto, porque tal vez las vi en el cine y demás, porque eran más, eh, tal vez más de mi época, pero las clásicas tal vez no las había visto y estuvo buenísimo verlo para la materia. Y puedo concluir que, bueno, me llevo un montón de herramientas de analizar tanto eh,
au- autores, directores, planos, secuencias, iluminación, imagen, un montón de herramientas que está buenísimo, que creo que siendo publicista, si bien yo no trabajo de esto actualmente, sí sirve para cuando haces un comercial, para poder desafiar la creatividad, entender desde qué lado se puede mostrar, cómo se puede contar la historia. Es una herramienta que suma un montón y que está buenísimo. Em, bueno, la verdad es que fue muy, muy placentero también hacer trabajos con mis compañeros porque era buenísimo poder compararnos y ver lo que cada uno trabajaba y el punto que cada uno quería darle a- al trabajo y a ese debate que podíamos hacer. Fue una materia, si bien fue asincrónica, creo que también era un miedo al principio, creo que se pudo nivelar muy bien el complemento de todo el apoyo asincrónico de los módulos con las clases sincrónicas más pronto, en donde se despojaban dudas 100%, la profesora siempre estaba a disposición para mandarle mensajes, respondernos y demás. Y bueno, yo estoy contenta con el proyecto, eh, así que eso fue un poco todo y bueno, agradezco por su